Reencuentro en el vórtice, por Mercurio. Capítulo 3. Corriendo a la orilla del acantilado. Tal y como la señorita Pony y la hermana María sospechaban, Candy no contaba en sus cartas ni la mitad de todos los horrores que estaba presenciando. La guerra en Francia había sido desde el principio una lucha de trincheras. Desde el sur hasta el norte del país se habían construido trincheras a lo largo de las fronteras de Luxemburgo, Bélgica y Austria. Aunque Alemania como Francia habían luchado ferozmente durante años, la primera intentando ocupar el territorio enemigo y la última defendiendo sus tierras. A pesar de las sangrientas batallas en las cuales miles y miles de hombres habían perdido la vida, para 1917 no se había logrado muchos avances. Ambas partes, los aliados y la Triple Entente, habían mantenido más o menos las mismas posiciones por largo tiempo, y las hostilidades no habían cesado desde 1914. Toda esa gran área era conocida como el Frente Occidental, uno de los escenarios más horrendos de la Primera Guerra Mundial. Los alemanes habían ocupado Bélgica, sin ninguna dificultad, durante el primer año de la guerra. Desde esa plaza habían tratado de invadir Francia y tomar así el control del Mar del Norte, un punto muy estratégico para una futura invasión al Reino Unido, el más poderoso enemigo que los alemanes tuvieron antes de que los Estados Unidos entraran a la guerra. La región de Flandes, una amplia área entre Francia y Bélgica, había sido prácticamente devastada en el intento invasor. Cuando Candy llegó a París, hacia fines del mes de mayo de 1917, una gran campaña estaba a punto de comenzar en Flandes, una vez más. La plaza aún en disputa era la ciudad de belga, de cierta importancia llamada Ypres. De hecho, el lugar había sido ya peleado en otras dos ocasiones, pero los resultados habían sido desastrosos para la causa aliada. En junio, los primeros ataques de las fuerzas británicas tuvieron éxito al ganar Messines, una población clave cerca de Ypres. Entonces los aliados empezaron un ataque masivo a la zona. A pesar del optimismo generalizado, la batalla resultó extremadamente larga y se convirtió en una verdadera tragedia que duró meses. Se enviaba personal médico desde París y otras grandes ciudades francesas a los hospitales ambulantes en el campo de batalla del norte, con el fin de cuidar a los miles y miles de heridos en el frente. El dramático procedimiento era más o menos como sigue. Las ambulancias y los equipos de primeros auxilios levantaban a los heridos de entre los muertos cuando cesaba el fuego. Después se les enviaba a la retaguardia, en trenes especialmente acondicionados, hacia verdaderos hospitales en donde los heridos podían recibir completa atención médica. Muchas veces, el transporte tomaba días enteros. Mientras tanto, la gente de los hospitales ambulantes, el cual podía ser una simple tienda o un lugar improvisado en las ruinas de un edificio devastado, tenía que hacerse cargo de los heridos, e inclusive realizar cirugía con escasos recursos. Mucha gente moría antes de poder recibir cualquier tipo de atención médica efectiva. Como Flammy Hamilton había estado en Francia desde el primer año de guerra, era ya una enfermera militar experimentada. Flammy había trabajado de algunas de las grandes batallas del Frente Occidental, incluyendo Verdún, y la primera batalla de Marne. Recientemente había sido promovida al puesto de jefa de enfermeras del Hospital de Saint-Jacques, pero en aquellos días de angustia, nadie estaba totalmente a salvo de ser enviado a los hospitales ambulantes, cuando la situación lo requiriera. Había escasez de ayuda médica, y cualquier mano lista para cooperar era siempre bienvenida. Desde su llegada al hospital, los superiores de Candy les habían dado cuenta de que la muchacha contaba con la fortaleza y el coraje necesarios para ser una excelente enfermera en el campo de batalla, pero dos cosas la mantuvieron alejada de esa responsabilidad. La primera fue una fuerte oposición por parte de Flammy, quien no creía que Candy fuera apropiada para ese tipo de trabajo. Y la segunda era una carta que había recibido del director del hospital, Mayor André Legarde. En dicha misiva era especialmente recomendado por alguien de suma importancia que la señorita Andy fuese excluida de cualquier expedición en el frente. Por lo tanto, Candy permaneció en París al lado de Flammy durante los primeros meses de la batalla de Ypres. A pesar de ello, su vida no era realmente fácil en el hospital. Los heridos llegaban todos los días en los trenes provenientes de la región de Flandes. Muchos de ellos contaban a sus enfermeras acerca de los horrores que habían vivido en el campo de batalla, donde Ypres estaba siendo sitiada, y aunque esos relatos horrorizaban el sensible corazón de Candy, ella escuchaba atentamente a sus pacientes. Tal vez ella no había leído ninguno de los libros que el doctor Freud había ya publicado en esos tiempos, pero en su intuición femenina le decía lo que el reconocido médico había descubierto ya en sus investigaciones. Esto es, que la mejor manera de sanar el alma era mostrar interés en todo aquello que una persona tiene que decir. ¿Te han contado de la vez que vi en mi espejo directo los ojos?, preguntó un joven inglés, mientras Candy le cubría los ojos con un vendaje. ¿Tu espejo?, inquirió Candy con interés. Sí. Cada hombre en la trinchera tiene que vigilar a un soldado en específico del lado enemigo. Eso es tu espejo, explicó el joven. Ah, ya entiendo. Se supone que debes vigilar cada uno de sus movimientos, ¿no es así? Sí, pero... La voz del muchacho cobró un triste tono. Me temo que ya no voy a poder ver nada desde ahora, dijo él amargamente. El corazón de Candy se rompió una vez más, como siempre lo hacía con ese tipo de situaciones. El joven había sido alcanzado por una bomba de hiperita, un arma química inventada por los alemanes,
la cual en el más afortunado de los casos causaba ceguera. De hecho, el muchacho había sido ciertamente afortunado, porque de haber estado expuesto al gas por más tiempo, este habría dañado sus pulmones, hasta causarle la muerte. «Vamos, Clark», dijo Candy, poniendo su mano en el hombro del muchacho. «No te abandones a la desesperación. Me has hablado mucho acerca de tu madre. Imagina lo feliz que ella estará tan pronto cuando te envíen de vuelta a casa». «Pero no puedo ver. Soy un inútil lisiado», lloró el hombre. «Eso no es cierto. ¿No estabas estudiando para ser abogado?», preguntó Candy suavemente. «Los abogados no necesitan de la vista para defender a sus clientes. Solamente se requiere sabiduría y sentido de la justicia». «Tal vez tengas razón», musitó él. «Por supuesto que la tengo. Soy tu enfermera, no lo olvides». «Nunca lo haré, señorita Andre, nunca», dijo él sonriendo por primera vez. Candy tomó la charola que había estado usando y dejó que el joven para continuar con sus interminables tareas. Escenas como esta se veían todos los días, pero en muchas ocasiones los resultados no eran tan optimistas. Una vez que la vida de un hombre estaba a salvo, la amenaza de la fiebre, las infecciones o la gangrena, la depresión era el enemigo mayor a vencer, y ese era ciertamente un trabajo excepcionalmente difícil, en un lugar donde el desaliento parecía ser el compañero cotidiano. «Bien hecho», dijo un doctor de mediana edad, que había presenciado la escena. «Hace falta cuidar de los corazones también. Después de todo, esa puede ser la única cosa con la que puedan contar cuando la guerra termine». «Estoy de acuerdo, doctor Duval», replicó Candy sonriendo tristemente. Marius Duval era ya médico cuando el siglo había comenzado. Tenía unos 50 años y había visto mucho mundo. En lo que respecta a la guerra, era muy experimentado, porque había hecho toda clase de trabajos en el servicio médico-militar desde los comienzos del conflicto. Junto con Flammy, había estado en las batallas más terribles, y durante ese tiempo había aprendido a admirar el coraje de la muchacha, pero estaba completamente convencido de que su trabajo no era todo lo que un doctor puede desear, porque carecía de compasión. Por el contrario, la joven rubia que él había bautizado como la pequeña conejita, un nombre cariñoso muy común entre los franceses, era una continua bendición para todos los que la rodeaban. Él estaba muy complacido de trabajar con la joven, porque ella tenía el don de iluminar el día más lúgubre, y en tiempos de guerra, tales días son muy comunes. Duval era alto, y se mantenía aún en forma. Su gran figura podía llenar toda una puerta sin problemas. De hecho, el hombre era conocido como Le Grand Marius, por esa razón. A pesar de su impresionante tamaño, sus oscuros ojos negros revelaban una bondad especial, y muy inusual en un hombre de su apariencia. Tenía siempre una sonrisa, o una palabra de aliento para sus pacientes, sin importar cuán ocupado o cansado se encontraba. Duval tenía también el don del buen humor, y aunque siempre realizaba su trabajo con profesionalismo, podía muy bien bromear acerca de sí mismo, su tamaño o su calvicie. Por lo tanto, era una consecuencia lógica que el buen hombre hubiese encontrado en Candy a la compañera perfecta para cirugía. «Si tienes que hacer un trabajo tan pesado», solía decir, «entonces necesitas una enfermera que no se tome a sí misma tan en serio como toma su trabajo». Duval era también un excelente narrador de historias. Podía pasarse horas contando toda clase de chistes y historias chuscas sin detenerse. De hecho, el poco francés que Candy pudo pescar en esos días fue mayormente aprendiendo al escuchar al doctor Duval durante las terribles horas en el quirófano. A pesar de la diferencia de edades, Marius Duval y Yves Bonnaud se habían convertido en amigos cercanos y frecuentemente pasaban el tiempo juntos, siempre y cuando sus frenéticos itinerarios les permitieran hacerlo. Hacían en efecto una pareja curiosa, el hombre maduro siempre alegre, y el joven mayormente serio e inclusive tímido. Duval había ya notado el obvio interés que Yves tenía en Candy, y aprobaba el romance con entusiasmo. Así pues, Marius aprovechaba cualquier oportunidad que encontraba para aconsejar a Yves en el delicado asunto de acercarse a una chica quien era tan amable pero a la vez tan distante. «Yo simplemente no puedo entenderla», había dicho Yves a Marius en una ocasión. «Ella es siempre tan dulce con todos, inclusive conmigo, pero al mismo tiempo es tan impersonal. No sé si puedes comprender lo que quiero decir». «Más o menos», replicó Duval con una risita ahogada. «El problema no es que ella sea o no amable contigo, sino que ella es así con todo mundo. A ti te gustaría que ella, de algún modo, te diera un tratamiento especial, esos pequeños detalles que hacen a un hombre sentir que es especial para la chica que le gusta». «¿Estoy en lo correcto?» «Sí, lo entendiste muy bien», contestó Yves. «Pero ella usa la misma deslumbrante sonrisa con todos a su alrededor. Aún la apretada de Flammy tiene su parte en las atenciones de Candy. Eso no es justo». Yo diría que Candy tiene la virtud de ser democrática, creo», bromeó Duval, pero como vio que su comentario no era gracioso para su amigo, añadió inmediatamente: «Estoy seguro de que ella tiene un corazón que da en un modo muy especial, pero tal vez ella... no lo sé. Tal vez tiene miedo de abrir su corazón a alguien. Debe ser paciente. Haz algo especial, sorpréndela, haz que las cosas ocurran». «¿Tú crees?», dijo Yves, como si solamente estuviera hablándose a sí mismo.